Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Sanar nuestras raíces es abrir el camino para el amor, la paz y el propósito. Las constelaciones familiares nos revelan el orden escondido en nuestro corazón. Cada alma en el sistema familiar tiene su lugar. Honrarlo no solo sana, también transforma. Constelar es rendir homenaje a quienes vinieron antes y renacer con conciencia y amor. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, y te invito a mis talleres de constelaciones familiares grupales todos los fines de semana en Quito, Ecuador. No te pierdas esta oportunidad de sanar. Reserva tu cupo desde ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mundo de Emociones. Sí, aquí estamos de nuevo en un programa más donde tenemos un tema muy interesante el día de hoy, pero antes vamos a hablar de nosotras. Sí, hola con todos, qué gusto. Yo amo este espacio, soy Maritza Medina, soy músico, soy artista en general y estoy aquí para entregar un poquito de lo que yo sé y conectar con todo lo que sabe mi compañera y crear un nuevo mundo de emociones. Yo soy Daniela Barranco, consteladora familiar, astróloga, terapeuta holístico y amante de la psicología. Y estamos aquí juntas para hablar de todos estos temas emocionales que están ahorita son tan importantes. Sí, muy necesarios, muy importantes. Yo creo que como seres humanos responsables debemos tomarnos un tiempito para ponerle atención a qué está pasando con nuestras emociones, porque si no, el mundo cada vez está más desatado. Sí. Y bueno, vamos a hacernos algunas preguntas para que te enganches de una vez en este programa de hoy que está súper interesante. ¿Y será que alguna vez te has sentido rechazado, rechazada o has rechazado algo o a alguien? ¿O has abandonado a alguien o algo? ¿Te has sentido humillado o has humillado a alguien? ¿Te has sentido traicionado o lo has traicionado? ¿Y has sentido alguna situación te ha causado injusticia? Si alguna de estas preguntas has dicho sí, o todas sí, pues te va a interesar el tema de hoy, que son las heridas de la infancia, las heridas emocionales de la infancia. Sí, qué lindo tema, Dani. Las 5 heridas emocionales. Vamos entonces a profundizar en este tema para que cada uno de ustedes vaya viendo cuál es el principal, porque hay uno que nos domina y que en el transcurso de nuestra vida vamos descubriendo que nos ha costado sanar. Sí, pero ¿qué son las heridas emocionales de la infancia? Las heridas emocionales son las percepciones que tuvimos de niños sobre alguna situación en particular, generalmente nacida de las relaciones que tenemos con los seres más importantes, nuestros padres o nuestros cuidadores, que hicieron lesiones afectivas y luego cuando crecemos de mayores, cualquier estímulo que se parezca a ese recuerdo, hay una conexión y nos duele muchísimo. Así que vamos a ir detallando cada una de estas 5 heridas, y las 5 heridas son la herida de rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Son 5 heridas que vamos a ir profundizando más adelante para que te puedas identificar cuándo se te abre una herida y cómo podemos gestionarlo. Primero, el aceptarlo, el verlo, y luego cómo vamos a ir gestionando cada una de estas heridas. Claro que sí, Dani. Es muy importante descubrir de dónde surgen para poder hacernos cargo, hacernos responsables también como adultos, porque ya no es el niño el que se tiene que quedar, ¿no?, en esa herida, sino el adulto el que tiene que regresar a mirar a ese niño para poder sanar la herida.
porque todos tenemos ese niño interior adentro que justamente al conectarse con el estímulo en el presente hace que se abra esa herida que a lo mejor no fue bien sanada, y allí es que nos duele mucho lo que, sobre todo en las relaciones personales, los vínculos de en todo los tipo, ¿no? vínculos de todo tipo, salen estas heridas. Y por eso es que hay personas que hasta se cierran al amor porque quieren evitar que se abra la herida. La herida, ese dolor que sienten, que han sentido en las relaciones. Entonces, esto es normal, todos somos seres humanos, todos tuvimos diferentes percepciones en la infancia con respecto a nuestros padres y al círculo que nos apoyó en ese crecimiento. Así que no es que somos extraterrestres, que nada más yo la tengo, no todos las tenemos, lo que es que a veces hay una más fuerte, hay diferencias. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está entre lo que yo me imaginé de algo como tú lo tomaste. Y lo real. Sí, como yo lo tomé. ¿Cómo lo tomaste? Porque cuando tú ya ves el por qué pasó eso y también te das cuenta que incluso eso malo que tú lo viste te sirvió para ser de cierta manera, ¿no? Ahora como adulto, y tú dices, si no me pasaba esto, yo no hubiera sido así. Sí. O entiendo por qué tengo esta herida, no sé, con mi padre o con mi madre, porque ellos tuvieron que hacer eso. Como adulto ya te pones a mirar y dices, tuvo que salir, tuvo que trabajar, no sé, lo que sea que haya pasado, y ya empiezas a sanar porque entiendes, desde el adulto comprendes. Ajá. Si comprendes. Porque como niño no entiendes, solo te duele, te duele. Claro, el niño no razona, el niño solamente siente la emoción. Ajá. Entonces aquí es importante nosotros como adultos primero comprender y después llenar ese vacío de ese niño que sintió ese dolor. Bueno, ya saben, el tema está muy interesante y ya vamos a venir para explicar poco a poco cada una de las 5 heridas. Ya venimos aquí en Mundo de Emociones. Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Bueno, estamos de vuelta aquí en Mundo de Emociones con el tema de hoy, las 5 heridas de la infancia. Y vamos a iniciar con estas 5 heridas hablando de la herida del rechazo. Esta es la primera herida que yo la tomo así para trabajar porque ella inicia en el vientre materno. ¿Cuándo inicia? Cuando la madre está embarazada y tiene algún tipo de duda o dice, wow, yo no tenía planificado salir en estos momentos embarazada. Estaba esperado, no estaba así, ¿ahora qué hago? Y esas dudas hacen que el bebé ya se genera el rechazo en el feto. Sí, ya comienza a decir como que mi mamá no se contentó mucho, como que ahí comienza esa herida de rechazo. Y claro, como hay esa conexión, inevitablemente vas a sentir el rechazo. Así es. Y luego nace el niño y va creciendo, y cuando el niño rechaza algo o siente que lo rechazan, ahí está activa la herida. Y bueno, cuando somos adultos, por supuesto, vuelve muchísimas veces a activarse. ¿Y cuando vamos a saber que está activa? Justamente cuando sentamos cuando empiezas a rechazar a las personas, o te sientes rechazado. O nos sentimos rechazados. Como que no me quieren en este grupo, no quieren que esté por acá. Ahí es porque se activó la herida. Ahí se activó la herida. Y ahora, ¿cuál es la acción a esa herida? La acción es aislarse,
buscar la soledad y bueno, y las personas que tienden mucho a tener esa herida, porque se puede reconocer hasta por el cuerpo físico, es un cuerpo muy delgado, ojos muy pequeños, un poco encorvados, entonces ya esas personas que ya tienen el cuerpo así, tienen la herida desde su nacimiento, ¿sí? Y les cuesta más, está más activa, más reactiva a tocarla y a que se despierte esa herida. ¿Sabes, Dani? A mí esta parte siempre me costó bastante como entender o aceptar, el de la parte física, ¿no? De que el cuerpo se pueda ver, porque con el tiempo el cuerpo va cambiando y tú dices, ¿cómo? Pero cuando eres adolescente es bien típico que el adolescente sea flaquito, es como más normal. Pero, ¿qué pasa ahí? Que son etapas de la herida, ¿no? Son etapas de la vida. Pero si hay personas que siempre han sido o delgados o subidos de peso, hay personas que no cambian y hay personas que sí van cambiando. Cuando sanas la herida, ¿tu cuerpo ya cambia? Porque si no, diría, voy por la calle viendo, este tiene herida de rechazo, este tiene herida de abandono, este tiene herida... Ok, lo que pasa es que lo que nosotros vemos en el cuerpo es como que esa herida que es la más grande de las 5. ¿Okay? Ya, la principal. La principal, ya. Porque todos tenemos las 5 heridas. Okay. Pero esa que se parece a nuestro cuerpo es la que si siempre hemos sido así desde la infancia. Como ya tu figura que te predomina. Es la que predomina. Ahora, si vamos cambiando las formas del cuerpo, quiere decir que está activa en esa etapa de la vida, está activa esa herida. ¿Sí? Okay. Pero no quiere decir que si una persona trabaja esa herida, pues reconozca su cuerpo, acepte su cuerpo, le guste su cuerpo y comience a mejorar esa forma de ser del cuerpo. Okay. Ahí es que estamos trabajando la herida. Pero justamente en esta herida de rechazo hay personas que rechazan su propio cuerpo. Claro. Que no les gusta su cuerpo y entonces ahí está activa la herida hacia el cuerpo. Ya, ¿sí? Entiendo. Ajá. Y en esta herida, en la herida de rechazo es la del color también, ¿no? La tendencia a utilizar el color negro. A utilizar el color negro. Y ahí me llevas a una época de mi pasado, a recordar cuando yo era fan del color negro. Tuve una época y sí, o sea, yo me resisto a reconocer esto del cuerpo, pero sí es verdad, en esa época yo era bien flaca. Era súper así, flaca, y me vestía solo de negro. O sea, tú entrabas a mi closet, lo abrías, y era, ¿qué me pondré hoy? Negro fuerte, negro profundo, negro pálido, negro viejuzco, no sé, pero todo era negro. O sea, yo no tenía nada de otro color. Y en ese tiempo, yo rechacé muchas cosas. Yo rechacé, por ejemplo, yo en ese tiempo era atea. Yo me hice atea, yo rechacé las creencias, rechacé a Dios, rechacé... música también. Yo me encerré como en un género musical que era el único validero para mí. Yo estaba igual muy metida en la música académica, en la música clásica. Entonces, y lo más cercano a la buena música era el metal, porque es bien trabajado, porque tiene más armonía, más composición, más no sé, y era como que eso era lo único, lo mejor y lo demás rechazo. No, las cumbias no sirven, el reggaetón menos. Él dice que no, rechazo. Sí. Y sí, o sea, y cuando me llevas a esa época con esto, y digo, sí, tienes razón. Sí, justamente no solamente rechazamos a personas, podemos rechazar a tipos de comida, podemos rechazar a música, como dijiste, algún tipo de situación que nos esté pasando. Si rechazamos, se rechazan muchas cosas. En la medida que uno vaya escuchando o uno mismo se vaya observando que está rechazando mucho, hay que tratar esa herida. Y la herida no es justamente yéndonos al otro lado, aislándonos, sino más bien comprendiendo la herida, ¿sí? Aceptándola, incorporando por poco. Si no me gusta esta música, voy buscando una canción que sí me guste. Si no me gusta tal comida, voy buscando una manera de cocinarla que sí pueda comerlo. Y de esa manera voy trabajando esa herida. Claro. Sin Mira, apartarnos. qué interesante, porque justo recuerdo que más o menos cerca de finalizar esa época en mi vida, yo hice una hipnoterapia. Y ahí justo no tenía nada que ver con esto de las heridas ni nada, pero yo ahí trabajé el hecho de abrirme como a utilizar más colores, como de abrirme a escuchar más música, como
de no ser cuadrada también, ¿no? Lo trabajé como desde ahí, desde ese punto, y casualmente resulta que fue como una época de transición y yo me abrí a usar, te digo, más colores, a escuchar más música, y también ya se me pasó esa etapa de ser escéptica, de no creer, y volví como a mi esencia de ser una persona de fe, de creer y sobre todo de creer en Dios, ¿no? Y ayuda mucho la parte de incorporarnos en grupo y no aislarnos, Sí. porque el de la herida de rechazo tiende a estar en soledad. Entonces, bueno, en las terapias musicales, ¿qué harías tú allí? Claro, ahí yo recomiendo formar parte de un coro, porque en el coro es una actividad artística donde están muchas personas. Así es. Y si es un coro mixto, en el coro mixto está formado por 4 cuerdas vocales: la soprano, la mezzosoprano, el tenor y el bajo. O sea, las 4 cuerdas tienes diversidad de personas, ¿no? En cuanto a lo vocal, incluso las voces a veces tienen hasta que ver un poco con la cuestión física, ¿no? De las personas. Y bueno, vas conociendo como de diferente tipo, de diferente cultura. Luego vas como fusionando también, ¿no? Que una voz es más aguda, la otra es más grave. Se van haciendo arreglos, ensambles vocales. Ya hablando de armonías, no sé, por ejemplo, la soprano y la contralto, la mezzo, pues, van haciendo como segundas en la voz. Y es chévere porque te vas uniendo con la otra persona, vas trabajando la armonía, no solo musical, sino la armonía entre las personas. Pues yo recomendaría, como para sanar esa herida, de hecho, ahora que lo pienso, yo justo entré en un coro también en esa época, qué casualidad. Sí, excelente. O cualquier actividad que sea grupal. Grupal. Sí, Ahorita es recomendable para cuando ustedes identifiquen que tienen activa la herida de rechazo, que es que están rechazando alguna situación o alguien. Coro, porque ahí te integras. Integrar y quitarse el color negro en ese momento de la ropa. ¿Sí? Ir incorporando poco a poco todas las cosas que rechazan. Así que, bueno, esta es la herida de rechazo. La herida de rechazo. Si las palabras no alcanzan, la música tiene la capacidad de expresar lo que sientes. Explora tus emociones a través de un instrumento y haz que tu alma cante. Conecta con tu ser interior y encuentra la calma en este espacio donde el lenguaje universal es la música. No dejes que el caos del mundo te controle. Mejor envuélvete en las notas musicales y ven a emocionarte. Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Y seguimos con la siguiente herida, que es la herida del abandono. La herida del abandono ya comienza cuando estamos en la infancia, ya desde bebés puede comenzar esta herida, cuando el bebé o el niño percibe que uno de los padres no está. Esto puede darse por un abandono simbólico, que la madre o el padre no esté presente porque está trabajando mucho tiempo, y el niño lo presiente así. O puede ser que de verdad sea un abandono real. Abandonos reales es que el papá o la mamá se va a vivir a otro país o muere. Esos son abandonos reales. Entonces, cuando ya sabemos que una persona tiene un abandono real, estas personas van a tender mucho a la codependencia, ¿sí? Y son codependientes para no estar solos, porque su mayor miedo es la soledad. Ellos van a ser muy sociables, simpáticos, sí, amigueros. Y bueno, son complacientes para de esa manera siempre tener para personas quedar a su alrededor, bien, para estar solos, bien. son amables, son simpáticos, amables, te ayudan. Sí. Y eso. En cuanto al cuerpo, van a tender a tener una grasa localizada en algunas partes del cuerpo. Así hagan ejercicios, tienen un poco de grasa allí como acumulada. esa partecita que nunca se te va por más que vayas al gimnasio, y ya es como tu formita del cuerpo, ¿no? Sí, porque tienden a esta herida.
Ajá, las recomendaciones es que busquen su independencia porque como son muy codependientes y también hacer actividades solas. En esa codependencia hay 3 tipos de codependencia. Está la codependencia emocional, que es que la otra persona me llena mucho emocionalmente, con esa persona me hace ser feliz, me llena. Puede haber una codependencia económica, la otra persona es quien me da los recursos económicos para vivir. O la tercera codependencia es una codependencia de poder. Me da miedo tomar decisiones sola y la otra persona toma decisiones por mí. Hay que darnos cuenta si tenemos algún tipo de codependencia, cuál es de esas 3, o hay personas que la tienen las 3 juntas. Ya, o sea, si tú no puedes tomar una decisión solo, ajá, o no puedes hacer una actividad solo, estarías como encajando en esto, o sea, más bien dicho, en la herida del abandono. Esta herida de abandono estaría como muy presente. Muy en tu presente. Vida, ¿no? Y ahí, y se pueden dar cuenta, si yo digo, no, mi papá nunca estuvo conmigo, entonces ya de una. Pero también puede pasar que tú digas, no tengo la herida de abandono, porque tal vez tú no sabes que te abandonaron, o no sabes que de niño tomaste esa acción como abandono. Tal vez tu mamá tuvo que salir a trabajar y te dejaba con tu abuelito o tu abuelita, no sé, te dejaba porque tenía que trabajar, pero tú lo tomaste como un abandono. El niño lo percibió como un abandono. Capaz ni siquiera dijiste, ay, mi mamá me abandona, o ni siquiera lloraste, pero tú lo sentiste internamente. El niño lo sintió. Te sentiste solo y eso quedó en el inconsciente y quedó guardado, por eso esa herida está ahí, tú ni siquiera la sabes. O sea, tú no sabes por qué no puedes estar solo, no sabes por qué eres codependiente, no sabes por qué buscas aprobación, por qué necesitas hablar con alguien o hacer algo con alguien. Entonces dices, no sé, pero entonces resulta que no sabes, tal vez eso se quedó como guardado allí, hay personas que no saben. Y puede existir esta parte simbólica, ¿no? El abandono simbólico. Vamos a suponer un ejemplo. Mamá y papá trabajaban muchísimo, no estaban presentes, los niños estaban solos o los cuidaba unos abuelos. ¿Okay? Vamos a suponer este ejemplo. Pueden haber 2 hermanos que la misma situación la perciban de manera diferente. Claro. Puede haber que uno lo perciba como un rechazo, de que mi mamá prefirió el trabajo antes que a mí, o sea, me rechaza a mí, pero el trabajo no. Entonces ahí se activa la herida de rechazo. O puede sentirse, me siento abandonado por mamá porque mamá pasa todo el día en el trabajo, entonces ahí se abre la herida del abandono. O pasa también el rechazo de, qué bueno, ya que se va, me quedo solo, estoy tranquilo, porque yo he tenido alumnos, muchachitos, que me han dicho, yo paso solo en la casa y yo ya espero como que a qué hora se va, y cuando mi mamá no trabaja y se queda, es como que, ¿por qué no te vas? Y yo, ¿en serio? ¿Por qué dices eso? Y yo me quedaba loca porque yo tengo una anécdota, justo a mí me pasó eso en la infancia, pero yo no me di cuenta hasta la adultez que he tenido esa herida. Yo no sabía nada, justo cuando yo hice este taller de las 5 heridas, como hace unos 5 años, ahí lo descubrí. Porque yo no sabía que yo tenía esa herida de abandono, porque mi mamá, cuando yo era muy chica, me dejó viviendo con mis abuelos. Y yo tenía justo todas las cosas que acabas de decir, las características, pero yo no sabía por qué, hasta que entendí. Pero desde la adulta entendí que mi mamá tenía que hacerlo. No es que me abandonó, sino que ella tenía que salir a trabajar, porque pues se quedó conmigo, ella responsable de toda mi educación, de mi crianza, de mi alimentación. Y luego ya cuando eres adulto ves y dices, claro, ya lo tenía que hacer. Ya lo comprendo. Era un acto de amor incluso, porque me tenía que cuidar, me tenía que alimentar, pero en ese momento para mí hubo dolor, hubo lágrimas, hubo mucha tristeza. Y eso es lo que pasa, que la mente dice, yo como adulto sí entiendo, comprendo a mi mami porque estaba trabajando, pero el niño que está dentro de nosotros es el que el que sigue dolido, y cuando se me vuelve a repetir esta situación me siento de nuevo abandonado, y para no sentirme abandonado prefiero estar en una relación, y ahí es donde hay relaciones que son súper tóxicas, que la persona recibe maltratos y se queda allí, es porque la herida de abandono no la quiere, prefieren no sentirla y seguir en la relación para no sentir esa herida del abandono. Ahora entiendo por qué he tenido relaciones tan largas. Pero mira, cuando yo ya sané eso y descubrí, o sea, ya no. Claro. Entonces,
es importante reconocer si estamos en un tipo de codependencia, que justamente estamos en esta herida del abandono, y qué podemos hacer para salir de allí. Justamente buscar la independencia y el tratar de comenzar a hacer actividades solos, en y que no solitario. necesitas estar en pareja o tener a alguien para hacer cosas, te la puedes pasar súper bien contigo mismo. Con un hobby, con algo que les guste. Me la paso súper bien conmigo mismo. Sí, esta es la herida del abandono. Mundo de emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Y continuamos aquí en Mundo de Emociones y ahora vamos a hablar de la tercera herida, la herida de la humillación. La herida de la humillación ya nace cuando el chico, cuando el niño está en la escuela. Cuando ¿sí? ya tiene algo, sí, ya tiene entorno social, porque justamente esta herida nace de esas críticas o de esos juicios que hace un grupo hacia la persona. Ya en la escuelita que te ponen el apodo, que los niños, ay, que gordito, que flaquito, que no sé qué. Exactamente. Y la emoción es la vergüenza, ¿sí? Entonces la persona se va sintiendo como de menos, como que si no vale para nada, y es codependiente también de otros, pero al ser codependiente de otros comienza a ayudar a otros. Y se vuelve esclavo también. Y se vuelve esclavo, exactamente, sí, se vuelve esclavo de los demás. Y estas personas que tienen esta herida de la humillación no cumplen metas individuales propias. Siempre le están ayudando a otros a cumplir sus sueños. Tienen bien evidente los actos de servicio, ¿no? Lo de servir, lo de ayudar, pero al punto de olvidarse de sí mismos. Se olvidan de sí mismos y las 24 horas se va en que siempre le están haciendo una diligencia a un familiar. Porque ellos ayudan mucho a los familiares. Entonces todo el tiempo están, aquí está la comida, aquí está esto, aquí está lo otro. Y ellos nunca, es así como que, ay, mi sueño, vamos a poner, era cantar, pero yo no tengo tiempo para inscribirme en un curso. Y no cumplen sus metas. No tienen nunca ni y tiempo. Y se enorgullecen de la meta del otro. Sí, se enorgullecen de que el otro y por medio de eso se sienten bien, pero se están anulando a sí mismo prácticamente. Yo tengo un caso de una persona que ahorita se me viene a la mente con la herida de humillación, que justo los logros de su pareja son como los que para ella son la meta. Ajá. Está bien lo que él diga, puede servirle, hacerle, ayudarle, todo servicio para que él, la pareja, cumpla la meta, porque ella es el apoyo, y ella como persona no tiene sus propias metas, no tiene profesión, no tiene, y es como que estoy bien así, o sea, y tú no le puedes tocar el tema porque en realidad es hasta molesta. Porque bueno, dicen, ahí no, comienza a humillar a la otra persona que le tocas ese tema. Sí, le tocas el tema. Sí. Y ellos no pueden estar, no son libres. No tienen amigos. No son libres porque, como digo, son esclavos. Tienen amistades de la persona a la cual les sirven. Sus amigos son los amigos de eso. O sea, el esclavo es amigo de los amigos de quien sirven, ¿no es cierto? Sí. Ajá. No tiene su propia amistad, que digo, esta amistad yo la tengo por mi cuenta. O sea, no, yo la tengo porque es amigo de mi pareja o de la persona de la cual yo estoy siendo el esclavo. Claro, que es el esclavo. Lo que pasa es que no se dan cuenta de eso, es por su poca valoración, que ven el valor en los demás y no ven el valor propio. Y por eso es que ni siquiera saben qué hacer, no tienen metas individuales, porque ni siquiera tienen un plan de vida ellos. No se sienten libres tampoco de decir, voy a hacer esto porque lo tienen que consultar. Y si la persona o las personas con las que están no aprueba, no lo hacen. Y dicen, no,
es que yo me debo a mi familia, a mi pareja, o dependiendo quién sea ese vínculo, a mi padre, no sé, yo le debo y no, es que yo, y no logras hacer entender que no, y es como imposible, o sea. Y entonces como justamente estaría la humillación, Sí. se va a dar la humillación, y la humillación viene quizás de la otra persona, de la cual es esclavo, de que tiene la herida, o puede venir del entorno, y también de su voz interna, la voz interna que todos tenemos. La voz tóxica que hablábamos la otra vez. Que hablamos anteriormente. Esa voz la humilla a cada momento. O sea, a todo el tiempo lo está desvalorizando a la persona, y por eso se cree menos. Entonces, con este tipo de personas, cuando se tiene esta herida tan fuerte, tienen que trabajar primero esa voz interior que está todo el tiempo desvalorizándolos, y también comenzar a tener esas metas individuales, y que vayan cumpliendo esas metas y se vayan felicitando por cada logro que van haciendo solos, ¿sí? Y cumpliendo esas metas de esos sueños que ellos tienen. Claro, sabes que a mí me parece de todas las heridas esta la más difícil. La más difícil porque yo he conocido algunas personas con esta herida, y bueno, han sido personas cercanas con las que yo he tratado como de salvarles. Yo ahora sé que eso no se debe hacer, ya me sentí metida, pero como de decir, no, pero sal de ahí, o haz esto, mira por ti, mira por tu vida, búscate, no sé, tu carrera o tus talentos, o haz esto, o estudia lo otro. Pero en realidad no, y la persona se molesta, o sea, te hace ver como que tú eres egoísta. Dices, no, pero yo tengo que pensar en conjunto, o sea, yo tengo que pensar en pareja, o tengo que pensar en familia. No puedo, o sea, yo tengo que ver, y te dice, o sea, tengo que ver por esta persona, yo tengo que hacer. Es que yo no puedo dejar. Sí. Y es muy difícil, y primero, de que se den cuenta de que tienen esa herida, y luego que se den cuenta que comiencen a hacer acciones para salir de esa herida. Porque se quedan en ese mismo círculo que han estado cumpliendo durante muchos años, y que para ellos ha sido fácil estar allí, pero no se dan cuenta de que tienen esa herida, ni menos tienen ni sueños ni metas, y eso sí, no tienen libertad. Y si no tienen libertad, no pueden salir de allí. Claro. Entonces, para mí esta es una de las heridas más difíciles de salir, de trabajar. Sabes que creo que yo también caí una temporada yo viví una época donde supongo se activó esa herida, como tú dices, claro, ¿no? Y yo trato como de recordar, pero aún no descubro cuál es el punto en donde se generó esa herida de humillación. Es la de humillación, ¿no es cierto? La herida de humillación. Y yo voy como a mi infancia, a mi entorno, y trato como... Pienso que a veces a mí me ponían apodos cuando era niña, mi familia o en el colegio, por mi apellido también, a veces molestaban. Y yo digo, ¿serán esos apodos tal vez los que yo me sentí humillada, tal vez? Pero no encuentro. Pero yo tuve una época en la que, bueno, yo estaba casada y yo me quedé mucho tiempo y yo me estaba perdiendo a mí misma. Yo estaba dejando de ser yo y empecé a actuar ante el servicio de la otra persona. Yo empecé, imagínate que yo quería, por ejemplo, los fines de semana, yo quería siempre seguir muy ligada a la música, quería tener mis proyectos artísticos, pero no podía porque yo los fines de semana me tenía que ir con mi pareja, le tenía que acompañar a hacer sus eventos y viajar horas, y yo iba así, como llegar y estar ahí como al lado de la consola y siendo nadie. Yo, o sea, me sentía así, aparte era música que no me gustaba, eran entornos que no me gustaban tampoco. Y entonces era así como que, bueno, pero para él era como que súper importante, y yo me sentía como su llaverito. Como que voy así, su llaverito, y él era, oh sí, wow. Y bueno, y justamente cómo podemos darnos cuenta cuando estamos detrás de otra persona, cumpliéndole sus sueños, no tenemos las metas individuales, además tenemos sobrepeso, ¿ok? Cuando las personas tienen sobrepeso, pueden tener esta herida y tienen que trabajar sobre todo la mente tóxica. Y justo ahí me engordé yo, Dani. Claro. Yo en esa época me engordé, yo estaba obesa. Para lo que soy ahora, no, es una exageración tal vez, pero sí, yo me engordé. Wow, qué terrible. Y claro, para mi pareja era, wow, lo mejor que yo estuviera con él, que la acompañara, pero yo me sentía desvalorizada, me sentía perdida porque yo no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Así es, bueno, esta fue la herida de la humillación.
Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Y seguimos aquí hablando del tema de hoy, de las 5 heridas emocionales de la infancia. Sí, la siguiente herida que tenemos es la herida de la traición. Esta herida de la traición también nace ya cuando, más que todo como en la adolescencia, en la niñez y adolescencia, cuando el niño o adolescente se siente como decepcionado de los padres porque no le cumplieron con algo que le habían prometido. Necesariamente no tiene que cumplidas. ser con los padres, Dani, no podría ser un amigo, un amiguito, no sé, de pronto con quien tú te llevabas súper bien. Primero nace con un entorno de la familia y luego se ve reflejado en las amistades, se ve reflejado en las de leyes en relaciones. casa. Sí. Primero comienza en casa. Ya. Y más que todo son con ellos, por eso siempre yo recomiendo que si a sus hijos le prometieron algo, por favor cúmplanle. Porque son esas pequeñas cosas que no se dan cuenta. Si es un juguete para Navidad, te prometí algo y después te doy otra cosa, y entonces el niño comienza allí la desconfianza, porque esta herida está basada en la confianza. Y esto hace que después cuando crezcan comiencen a desconfiar de todo el mundo. Y ahí quieres controlar las actividades de otra persona, quieres controlarle su vida, quieres controlarlo todo. Quieres controlar todo y ahí están las relaciones cuando hay esa desconfianza. Comienzas a controlar las llamadas, dónde estás, pásame la ubicación actual de dónde estás, porque quiere decir que no hay confianza. Claro, definitivamente dices, no, todos son mentirosos, todos son traicioneros, todos mienten. Las personas que tienen esta herida y la que vamos a ver después, que es la injusticia, son personas muy exitosas. Son personas muy activas. Ellos son los que, es más, en las relaciones, ellos son, digamos, los que tienen el poder. Y precisamente tienen el poder para controlar al otro. Claro. Dani, y aquí me acuerdo de mencionar lo del cuerpo, porque en la anterior no mencionamos el cuerpo de la herida de humillación. Dijimos que tenía sobrepeso. Es sobrepeso, no tiende a engordar. Y el de la herida de la traición, en cambio, es, por ejemplo, en las mujeres, las mujeres que tienen las caderas grandes, ¿no? Sí, las caderas grandes. Hay una desproporción en la mitad del cuerpo. Y el hombre, el que tiene los hombros grandes, así, los musculosos, los que van al gimnasio, esos tienen la herida de la traición. Cuerpos desproporcionados. Y las caderas de Shakira. Y las caderas por eso la traicionaron, ¿no? Ay, no. Las caderas anchas, exacto, quiere decir caderas anchas y hombros extensos, con senos pequeños, caderas anchas, tienden más, ese es el tipo de cuerpo de la herida de la traición. No, me rehúso a aceptar eso. Te rehuso. Bueno, me rehuso, pero no, pero sí. Tenemos un poquito de todas las heridas, lo importante es darnos cuenta cuando está activa, y cuando está activa, cuando tenemos desconfianza con alguna relación. Y queremos comenzar a controlar. Trabajar en la confianza. Bueno, sí, yo bromeaba con esto de las caderas porque yo tengo mis caderas un poquito evidentemente anchas. Y sí me han traicionado todos. A mí me han traicionado también. Todos me han traicionado. Menos mi camarógrafo. Ajá, pero mira, sí tienes razón, porque ahora entiendo, cuando tú sanas esa herida, entiendes que nadie te pertenece y que las personas son libres de tomar una decisión. Por ejemplo, ahora, si yo volvería a estar en pareja, ya no volvería a vivir esto de la traición, porque simplemente esta persona llegaría a un momento en el que si ya conoce a alguien más o se cumple el ciclo conmigo, pues muchas gracias, que te vaya bien y ya, pero no me siento traicionada, y que la otra persona sepa que es libre en el momento en el que ya las cosas no funcionan, o como te digo, se cumple el ciclo, se va y todo bien, y no es como que
también te haces esa idea de que felices por siempre y para siempre y no es así. Y no es así. No es así, claro. Y en las relaciones está esta cuestión de descubrir más bien si me han traicionado, cuál fue la causa de esa traición, en vez de sentirme dolida. Exacto. O que me rompieron el corazón, sino más bien por el porqué de la causa. Y a veces la causa es que uno de los dos está jugando a ser la madre o el padre en la relación, claro. Y el otro pasa a ser niño, y el niño busca otro niño para jugar, y ahí es donde entran terceros en la relación. Claro, entonces, y el rol está distorsionado. Sí, el rol está distorsionado. Sí, porque si yo comienzo a decirle a mi pareja qué es lo que tiene que hacer, estoy haciendo el papel de madre. Si yo lo que hago con mi pareja es protegerlo y decirle haz tal cosa, haz la otra, entonces ahí me convierto en madre. O en hijo, en este caso, como yo te hablaba de mi relación anterior, que yo estaba en modo haciendo lo que tú me digas. Creo que estaba en el rol de hija. De hija, claro, exacto. Porque entonces, cumplía órdenes. Y cuando pasa esa distorsión, ese cambio, es que entran terceros en la relación. Claro, los colaboradores. Los colaboradores. Entonces hay que entender eso de la traición y no quedarnos con ese dolor marcado allí, porque todos en algún momento de la vida vamos a tener una decepción con alguien. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una pareja. Y no quedarnos con eso de que me traicionaron y aquel dolor. Yo siempre digo, si a Jesús es el aprendizaje. lo traicionó Judas. Es una experiencia de vida que todos tenemos que tener. Sí. Y colocar siempre en primero, yo digo que hay que colocar prioridades. Primero Dios, después nosotros y después los demás. Claro. Y de esa manera no me voy a sentir tan decepcionada, pero hay personas que colocan a otros por encima de sí mismos, y allí se van a sentir traicionados. Y otra cosa es que no seamos desleal a nosotros mismos. No traicionarte tú mismo. ¿Cómo nos traicionamos? Cuando yo no tengo metas personales, ¿okay? Cuando dejas de ser tú, por agradar a otros, entonces yo me estoy traicionando a mí mismo. Claro, y mira, esto que mencionas de sacar provecho, ¿no?, de lo que pasa, o aprender, más bien dicho, de esta traición, es lo que hizo Shakira. A mí me encanta mucho Shakira porque ella sacó de su dolor de la traición mucho provecho con su álbum de Las Mujeres Ya No Lloran. Y ella fue a revisar eso y pues empoderó a muchas mujeres. A muchas mujeres. Y entonces, como tú dices, no es malo lo que te pasa, ni pobrecito, porque tampoco lo tienes que ver desde la víctima, sino desde el aprendizaje. Desde el aprendizaje, la enseñanza. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo a valorarme. Y yo ahora no me voy a involucrar en una relación. Mira, ya son 2 años que yo estoy soltera y yo no me voy a involucrar en una relación así nomás, porque ya miro, o sea, ya me valoro, no es como que por dependencia o por compañía vas y estás con cualquiera. Así es. Entonces hay que buscar son las enseñanzas de cada situación que pasamos y no quedarnos con ese dolor de que me engañaron, de que estoy traicionada. Y esto fue la herida de la traición. Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Sanar nuestras raíces es abrir el camino para el amor, la paz y el propósito. Las constelaciones familiares nos revelan el orden escondido en nuestro corazón. Cada alma en el sistema familiar tiene su lugar. Honrarlo no solo sana, también transforma. Constelar es rendir homenaje a quienes vinieron antes y renacer con conciencia y amor.
Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, y te invito a mis talleres de constelaciones familiares grupales todos los fines de semana en Quito, Ecuador. No te pierdas esta oportunidad de sanar. Reserva tu cupo desde ya. Y en esta herida de la traición recomiendo, Dani, en lo musical, ¿no? Como justo estamos asociando todo esto con la parte artística, que podamos trabajar en un dueto. Puede ser un dueto vocal o puede ser un dueto, no sé, tú cantas, yo toco la guitarra. Ir confiando. Tú tienes una presentación con tu compañerito y tú confías, ¿no? O un baile en pareja, que haces la pirueta y tú dices, me voy a ir para atrás y tú me vas a agarrar, o sea, confío. Entonces ahí vas sanando esa herida, ¿no? De la traición. Y continuamos con la última herida, que es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia también nace como en la adolescencia, más que todo se activa muchísimo. Y es cuando el niño o el adolescente siente que tiene unos padres muy exigentes, ¿sí? Que también son fríos en la parte emocional. Y esto va creando una personalidad de buscar siempre la perfección y que nada es suficiente, como que siempre falta algo. Y no esto está mal, y son los defensores de la justicia, ¿no? Las personas que están como, no sé, a favor de las feministas o de las marchas, de la política, y que pelean porque sí, que pobres los indígenas o que pobres los del gobierno tal o que este gobierno era mejor. Esas personas que no, pero qué injusto el gobierno, el país, no sé qué, y que están mucho en esas batallas, son los que tienen esta herida. Esta herida, sí. El cuerpo es muy rígido, derechitos y rígidos. Perfeccionistas. Sí, son muy perfeccionistas. Y justamente con ese sentimiento de injusticia, yo siempre ayudo a las personas con hacerles ver que ese lado que ven injusto hace que saquen un mecanismo de defensa que es positivo para la persona. Te explico más o menos. Yo cuando era adolescente no podía ver un niño pidiendo en la calle. Me parecía injusto que cómo los padres dejaban a esos niños que pidieran. Claro, sí, yo también tenía esa herida. Sí. Entonces, ahora entiendo que esos niños, por un lado, sí estaban viviendo ese momento. Pero tenían que vivir eso. Tenían que vivir eso. Esto le dio otras cualidades, un mecanismo de defensa que no le tienen miedo a la calle, que hablan a la gente, que no tienen ese miedo a pedir, son excelentes vendedores. Entonces, eso que parece como injusto, les crea un mecanismo de defensa. Se vuelven hasta autoinmunes a las enfermedades, porque están en la calle, desarrollan más defensas. Así es, entonces no tenemos que decir, pobre de esta gente, ¿por qué está pasando esta situación? No, porque esa situación justamente les va a dejar una enseñanza y un crecimiento. Porque cada persona viene a vivir algo, viene a vivir un proceso. Algunos nos tocó estar en el lado bueno, a otros nos tocó estar en el lado malo, en la carencia, en la pobreza, en la violencia, y a otros no. Pero es lo que cada uno viene. O sea, en el mundo existe lo bueno, lo malo, el bien, el mal, el yin yang. O sea, no podemos evitar que exista. Y son como las luchas que cada persona tiene. Esas personas que están en las manifestaciones, en las huelgas, es algo que tienen que vivir. No, y las que están en el otro lado son personas que tienen que vivir eso del otro lado. Y no podemos juzgar, ni decir, ay, ¿por qué tú sentado estás en tu casa sin hacer nada, sin moverte y vives en el mismo país? Por ejemplo, yo he escuchado eso en este último tiempo, que aquí en el Ecuador han habido muchas manifestaciones. He escuchado que hay gente muy molesta, pero qué injusto, ¿por qué ellos están solos en esa lucha? ¿Y por qué los otros en su comodidad, en su mundo? Porque cada uno tiene su vida, ¿me entiendes? Cada uno tiene que vivir eso. Claro, son experiencias que le hacen evolucionar, porque todos estamos aquí es para crecer y para evolucionar. Sí. Entonces, este tipo de personas que tienen esta herida muy marcada son muy controladores de agenda, planifican mucho. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay los imprevistos? Se ponen desequilibrados. Entonces ellos tienen que ir aprendiendo a fluir con cada situación que vaya saliendo, con cada cosa que se les sale de ese control en la parte laboral,
en el trabajo son exitosísimos, pero tienen que aprender a soltar. Claro. Y también a ir aceptando a aquellas personas que no hacen el trabajo tan eficiente como ellos, y más bien que ellos que no son tan perfectos. Que no son tan perfectos. Que más bien los motiven y los enseñen. Sí, sabes que a mí también tuve una época donde yo siento que ahorita me identifico mucho con todas las características de esta herida de injusticia, porque yo tenía muchos amigos homosexuales y de hecho yo perdí un amigo homosexual, lo mataron por ser homosexual, lo mataron a golpes, lo empujaron, es un recuerdo muy triste, la verdad, y me parecía injusto, y yo quería salir a las marchas LGBT, y bueno, ahora tiene un montón de letras que no me sé, y yo decía, no, pero ¿por qué no los aceptan? ¿Por qué los juzgan? ¿O por qué simplemente no pueden tener libertad en su decisión, en su preferencia sexual? O sea, ¿por qué no pueden ser libres? Y yo me quería ir a las marchas, a las peleas, a todo. Y tenía ese sentimiento de, ahora no es que no me importe, no, me importa obviamente todas las injusticias, pero ya no siento desde ese dolor, desde la herida, desde la rabia. O sea, a todos nos conmueve ver la pobreza o ver la destrucción, la violencia, pero ya no nos ponemos en ese punto de ¿por qué? Pero de indignación y de querer, no sé, como meterte también a ser parte de eso, ¿no? Sí. O a veces nos comparamos con otras personas y decimos, pero ¿por qué? Si tuve oportunidades y a mí no me llegaron. Es que las experiencias de cada quien son distintas. Y desde dónde estamos, lo que tenemos que hacer es descubrir esas enseñanzas y seguir evolucionando. De esa manera nos vamos sacando todas esas heridas de adentro, de esos sentimientos de injusticias. Y yo creo que la fe, Dani, es muy importante, en medio de todo, claro. Saber que hay una fuerza superior que no entendemos y que si nos sostenemos desde ahí podemos entender todo lo que nos rodea en el mundo, porque el mundo no es ni color de rosa ni tampoco color caos, destrucción. Y o sea, que todos tenemos esas heridas, y quienes pueden llenar y sanar esas heridas es el adulto responsable que somos nosotros, porque es el niño el que percibe esa herida, y sentir justamente que estamos protegidos por ese Dios que va a ir sanando cada una de las heridas internas, y que esas heridas más bien nos han hecho evolucionar y crecer. De esa manera van sanando, porque todos hemos pasado por las diferentes heridas. Para esta herida de la injusticia, ¿el cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo? Rígido, muy derechito, así, todo recto. Como soldaditos, son los que andan así, bien, todos bien impecables. Uniformes, y bien uniformes, la parte de arriba con la parte de abajo. Yeah. ¿Sí? Y ahí las recomendaciones que hagan actividades de improvisación. Ah, sí, claro, aquí podemos entrar en la parte teatral. Dentro del teatro se practican mucho estas actividades donde yo digo un tema, por ejemplo, yo puedo decir el tema es, no sé, la risa. Y tú tienes como que hacer... comenzar a hablar de la risa. Cosas que te hagan reír, como que te hagan reír, o una situación. Me acuerdo de un ejercicio cuando yo estudié teatro, que nos ponían en el manicomio, a todos, así, nos ponían en el manicomio y ibas a una esquina, otra esquina, y cuando el director decía acción, todos empezábamos ahí, con cada quien, ¿no? Lo que saliera, y claro, luego él nos preguntaba, a ver, ¿qué personaje eras? Y entonces estaba la loca que perdió a su novio, estaba el loco que atropelló a alguien, así, o sea, y cada quien tenía una historia. Y eso de ir creando y improvisando, eso te ayuda mucho. Y ayuda a la creatividad y ayuda justamente a sanar esta herida, que es la herida de la injusticia. Así que, bueno, ya hablamos de las 5 heridas y ya venimos a dar una conclusión sobre este tema maravilloso aquí en Mundo de Emoción. Si las palabras no alcanzan, la música tiene la capacidad de expresar lo que sientes. Explora tus emociones a través de un instrumento y haz que tu alma cante. Conecta con tu ser interior y encuentra la calma en este espacio donde el lenguaje universal es la música. No dejes que el caos del mundo te controle. Mejor envuélvete en las notas musicales y ven a emocionarte. Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú.
Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones. Estamos de vuelta aquí ya en la parte final de Mundo de Emociones para terminar con este hermoso tema de las 5 heridas emocionales de la infancia. Y vamos a hacer un recuento de estas 5 heridas. Comenzamos con la herida de rechazo. La herida de rechazo es justamente cuando sentimos que nos queremos apartar de algo, que estamos rechazando o a alguien o alguna situación, no queremos dar la cara. Y justamente, ¿qué tenemos que hacer? Es primero sentir esa herida, ¿ok? Porque es lo normal, aceptarla, que estamos sintiendo esa herida de rechazo, trabajarla, porque es nuestro niño interno el que está dolido. Entonces podemos cerrar los ojos, imaginarnos que estamos abrazando a ese niño interior que tienes dentro y decirle que si se siente rechazado o si quiero rechazar algo, tú le das esa protección. El adulto de ahora siente que abraza a ese niño y que siempre va a haber un Dios que lo va a aceptar y lo va a querer tal cual como es. Y bueno, y en lo artístico, la recomendación, entrar en grupos musicales, formar parte de un coro, en donde hayan varias personas, ¿no? Y qué mejor pues que con la música podemos hacer ensambles vocales, o si sabes tocar un instrumento, formar una banda. Ahí eso nos va a ayudar a sanar esta herida. La segunda herida es la herida del abandono, ¿sí? La herida del abandono, las personas son codependientes de otro, ¿sí? Les cuesta mucho estar solos, tienden a la complacencia y a sentirse víctimas. Entonces se tiene que salir de esa parte yo les digo, si cuentas tu historia a partir de la víctima, cuéntala desde qué te dejó cada enseñanza vivida. Y comienza a hacer actividades individuales y a sentir que ese Dios que está contigo siempre nunca te va a abandonar. Y ahí podemos practicar actividades, como tú dijiste, solos, que puede ser igual. El piano, por ejemplo. Aprendo a tocar el piano, eso es algo que hago solo y que lo practico en mi casa, estoy solo, o puedo salir también a caminar, o puedo también el monólogo que hablábamos en alguno de los episodios, escribirlo y contarlo, como decía Dani, desde otra perspectiva, pero a nivel teatral. Poniéndolo en alguno de los tipos de monólogos, ya sea el dramático, el cómico o el interior, el que nos hace como interiorizar todas las emociones. Sí, seguimos con la herida de la humillación. Esta herida, las personas tienden a ser esclavos de otros, no tienen metas individuales y se sienten mucho vergüenza. Entonces tienen que trabajar esta emoción, comenzar a tener metas individuales que comiencen a cumplir por ellos mismos, hacer actividades que les quite esa vergüenza que tienen dentro y comenzar a ver su valor interno. Ahí vienen las presentaciones en vivo, Dani. Atreverse a realizar actividades artísticas que te obliguen a presentarte en público. A que no te dé pena hablar en una cámara, a que no te dé pena hacer un en vivo o cantar. O sea, cantar en vivo, ¿no? O sea, en vivo, ya sea en una cámara, que ahora puedes hacer cosas en vivo, hacer un live, o en un público, en un auditorio, en un teatro, pero que sea en vivo, o sea, y que las personas te vean ese rato. Sí, seguimos con la herida de la traición. La herida de la traición comienza con una decepción, nos decepcionamos de alguien y a veces las personas se sienten traicionadas. Entonces hay que trabajar la confianza de nuevo, entender que ese episodio que te dolió mucho te deja una enseñanza y no por eso te vas a cerrar al amor. Vive tu duelo, sana tu corazón y ábrete de nuevo a confiar en otras personas. Siempre digo que hay que poner de primero a Dios, luego a uno y tercero a los demás, pero nunca cierres tu corazón y comienza a confiar en otras personas. Y ahí vamos a trabajar en un dúo, puede ser un dúo de baile en el que tú confías en tu pareja cuando haces la pirueta, te vas para atrás, mencionábamos confianza. O si voy a cantar, por ejemplo, y mi compañero tiene que tocar la guitarra, yo confío que va a poner las notas que son para que yo no me desafine y eso te genera más confianza.
Bueno, y la última, que es la herida de la injusticia, que nace cuando tenemos padres que han sido muy estrictos con nosotros y muy fríos, y se busca mucho la perfección, y justamente hay que soltar eso, y sí tenemos que planificar, pero si salen imprevistos, fluir y descubrir la hermosura que trae cada instante de la vida. Y para eso podemos trabajar en la improvisación teatral, que ya les expliqué un poquito cómo hacerlo, y también en la biodanza, que esta me olvidé mencionarla. La biodanza, en todo lo que te implique hacer cosas en libertad, que no tengas que seguir un patrón, sino como romper un poquito las reglas, ser libre, como salga. Y en la biodanza trabajamos justamente eso, que es la libertad del movimiento, y en la improvisación teatral eso de atreverte incluso a decir un diálogo. Yo te pongo un personaje y tú haces el diálogo, ese rato lo inventas. Entonces eso también te va ayudando a sanar esta herida. Y bueno, se terminó el programa de hoy, excelente, estas 5 heridas que todos tenemos un poquito, y si las vamos trabajando, vamos creciendo cada vez más. Y bueno, para la próxima... y el próximo episodio me encanta, el próximo vamos a hablar de los lenguajes del amor. Sí, los 5 lenguajes del amor, me fascina también ese tema. Sí, es un tema hermoso, así que no se lo pierdan, y vayan a suscribirse y síganos en nuestras redes sociales, Mundo de Emociones 86, en Instagram, Facebook, Gmail y pues el canal de YouTube. Así que, bueno, nos vemos en hasta la próxima. próximo episodio. Hasta luego, aquí en Mundo de Emociones. Mundo de Emociones, un espacio donde le damos importancia a cómo te sientes. Sin juicios, sin miedos, sin tabús, en libertad, donde solo tienes que ser tú. Soy Daniela Barranco, consteladora familiar, coach emocional, astróloga, mujer. Y yo soy Maritza Medina, músico, actriz, compositora, pedagoga y amante del arte en general. Juntas hemos creado este espacio en el cual fusionamos nuestras habilidades y talentos para crear un mundo de bienestar. En el que conectarás con tu esencia, te conocerás mejor, aprendiendo a gestionar tus emociones.